Estamos con nuestro tema, espíritu de restauración. Esta es la parte número 6. Así que ahí vamos. Dios me ha dado el don de la palabra del Evangelio eterno. Entonces ahí vamos, profundizando, ¿verdad? Y el tema es, ¿verdad? Ser uno en Cristo, ¿verdad? Dios quiere que la iglesia seamos uno, amén. Entonces dice el versículo 21, Juan 17, versículo 21, dice la Escritura, para que todos sean, ¿qué? Dilo conmigo, para que todos sean uno, amén. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. No dice con nosotros, dice en nosotros, amén. Así que Jesucristo, ¿verdad? Cuando está declarando, ¿sí?, el propósito de su oración es meternos, que tú y yo seamos incluidos en la unidad que hay en el cielo, amén. Entonces, cuando tú y yo entramos en esta dimensión de unidad, mi amado, no estamos entrando en la unidad de la tierra. Ponme atención, no estamos entrando en la unidad natural que queremos entrar. ¿Cómo le hacemos para unirnos en la tierra? Hacemos una carnita asada, ¿no? Y entonces se vienen todos. Y ya les decimos, ¿saben qué? ¿Qué tal estuvieron los tacos? Bien ricos, nos vemos el próximo miércoles. ¿Y cuántos creen que regresan? Si no vuelves a avisar que va a haber carne asada, no los vuelves a ver. Entonces estamos hablando de un nivel de unidad sobrenatural, porque es del cielo. Amén. Entonces Jesús dice que, Señor Padre, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Amén. Entonces subraya esa palabra en, porque es bien importante, nos ubica correctamente. ¿Sí? Yo puedo estar contigo y sin embargo no estar en unidad. ¿Sí? Pero si Jesús está contigo, ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque Él está en ti. Y entonces si tú estás en Él, si Él está dentro de ti y tú entras en Él, tú entras más profundo a esta unidad. Y conoces dimensiones de unidad que de otra manera no vas a alcanzar nunca, ni siquiera a entender ni a comprender. Amén. Entonces dice Jesús, para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo va a creer el mundo en Jesús? ¿Qué cree? ¿Qué pensará el mundo si nos ve ahorita? Es un paquete muy grande, ¿no? Llegar a esta dimensión de unidad. Bueno, Jesús, como Hijo de Dios, nos está mostrando lo que es la verdadera unidad con el Padre, para que tengamos nosotros una visión clara y nosotros como hijos busquemos ser uno, primero unos con otros, y luego que entremos a ser uno en Jesús y el Padre. Así que hay un llamado en nuestras vidas a descubrir lo que es la verdadera unidad. Y esta unidad de la iglesia es la que va a dar testimonio al mundo de que Jesús es el enviado del Padre. Cuando el mundo pueda ver esta dimensión de unidad y la pueda ver modelada en la tierra, va a decir verdaderamente Jesús sí fue enviado del cielo. Así que Jesús, como Hijo de Dios, Él tomó voluntariamente la decisión de ser enviado y de participar, como dice la Escritura, de carne y sangre para cumplir la voluntad del Padre aquí en la tierra y enseñarnos cómo vivir como hijos. Nosotros tenemos que aprender a ser hijos de Dios. Amén. Dice el libro de Hebreos, y quiero que vayas ahí, te voy a esperar.
Libro de Hebreos, en el primer capítulo. Dice el versículo 9, y escucha porque este versículo está hermoso. Dice la Escritura, Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido, ¿qué cosa? La maldad. Por lo cual, entonces escúchame, lo que viene a continuación es consecuencia de que de quien están hablando, esa persona dice que ha amado ¿qué cosa? O sea, ha amado la justicia y ha aborrecido el mal. Y por eso, fíjate, por lo cual, dice, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¡Qué tremendo! Entonces imagínate el nivel de unidad que había en el Hijo y el Padre, que el Padre da testimonio diciendo, Hijo, porque tú has amado la justicia y porque tú has aborrecido la maldad, ¿verdad? El pecado, has aborrecido, ¿verdad? Lo malo. Por eso, dice la Escritura, eres ungido con óleo de alegría. Eres ungido. Entonces, como Jesús el Hijo ama la justicia, Jesús como Hijo ama la justicia, Jesús como Hijo ama a los hombres justos y ama las obras justas. Jesús como Hijo ama la fidelidad y ama la integridad. Jesús como Hijo ama todo lo que es santo, justo y bueno. Amén. Así que Jesús obró su justicia para nosotros. Y el Hijo odia la maldad, odia la iniquidad, odia la transgresión de la ley, odia el pecado. El Hijo ama el obedecer los mandamientos del Padre. Y el Hijo nos muestra su carácter. Él es santo y en su boca dice la Escritura que no hay engaño. Entonces, si tú estás tomando nota de todas estas características, estas son las características del Hijo y tienen que ser las características de los hijos y de las hijas. Amén. Por eso te los estoy dando detallados. Así que, dice la Escritura, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Y entonces cuando yo veía la versión parafraseada, dice la Escritura, oh Dios, refiriéndose al Hijo, porque Él es Dios. Dice, oh Dios, tu Dios te ha ungido. Y entonces cuando dice, oh Dios, la primera parte se refiere a su deidad, porque Él es el Hijo de Dios, pero es Dios. Pero cuando le dice, tu Dios te ha ungido, está hablando ya del hombre. Jesús hombre. Y como Jesús hombre tiene un Dios, su Padre. Entonces dice la Escritura, oh Dios, tu Dios te ha ungido con óleos de gozo. ¿Te ungió con qué? Con óleo de gozo. Esto quiere decir que Él fue ungido, fue consagrado para ser rey, sacerdote y profeta. Para poder caminar en sus oficios, Él necesitó ser ungido por el cielo. Amén. O sea, Él no se levantó solo y se promovió solo, ¿verdad? Y dijo, yo tengo mi propio ministerio. Sino que el Padre, ¿verdad?, lo ungió y le dijo, tú vas a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
cruz siendo rey. ¿Y cómo sabemos que eso es cierto? Porque cuando llegó al cielo, el Padre le dijo: siéntate a mi diestra en mi trono de rey. Y lo coronó rey. Entonces la Escritura me dice que se derramó aceite, óleos, se derramó aceite sobre la cabeza del Señor. Y Él fue ungido para ser el Mesías. Y dice que fue exaltado por sobre todos sus compañeros. Amén. Entonces escuchen, porque esto es bien importante. El que lo ungió fue el Padre. El Padre ungió con óleos de alegría a su Hijo. Y lo ungió para ser el Cristo. Entonces escucha, porque esto es importante, ¿sí? El Padre lo ungió como Hijo porque lo estaba preparando en su naturaleza humana, en su naturaleza del ungido, del Cristo. Porque Él necesitaba ser sostenido en sus sufrimientos hasta ser glorificado. Amén. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿No te has perdido? Si sientes que te enclochas, ahorita te destrabamos. Amén. Entonces Jesús, como el Hijo ungido, Jesús oraba al Padre. Como Hijo oraba a su Padre. Como Hijo creyó la palabra de su Padre. Como Hijo amó a su Padre. Y como Hijo obedeció al Padre. Él fue el Hijo ungido. Nosotros, como hijos, necesitamos ser ungidos con óleos de alegría. Amén. Ahora, dice la Escritura que Jesús fue ungido con óleos de alegría. Pero quiero decirte que este aceite que se derramó en la cabeza del Hijo no fue un aceite material. ¿Me escuchaste? No fue un aceite que agarraron de una botellita o de un cuerno y se lo vaciaron. Él fue ungido con un aceite espiritual. Y este aceite espiritual se llama Espíritu Santo. Hechos capítulo 10. Versículo 38. Dice la Escritura. Oye, voy muy bien de tiempo. Gracias. Hechos 10:38. Dice, ¿cómo Dios? ¿Qué dice? ¿Cómo Dios ungió? ¿Con qué? Con óleo de alegría. Dice, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Así que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo para poder anunciar y proclamar y declarar en esta tierra que Él era el Mesías. La evidencia de que Él era el Mesías era el Espíritu Santo sobre Jesús. Entonces, lo primero, fue el Padre el que ungió a Jesús
Padre. No fue ningún hombre. Fue el Padre. La palabra Mesías significa el ungido. Lo segundo, el Padre lo ungió, dice, con Espíritu Santo y poder. Él recibió doble unción. Mis amados, solamente los primogénitos reciben doble porción. Así que Jesús está recibiendo la doble porción. Él está siendo, ¿verdad?, ungido con Espíritu Santo y está siendo ungido con poder. Amén. Bueno, Jesús fue ungido con los dones espirituales, con las gracias del Espíritu Santo, y dice que la unción sobre su vida es sin medida. Quiere decir que es una unción ilimitada. Y en esta unción no hay límites. Necesitamos los óleos de alegría sobre nuestra vida. Lo que le va a quitar los límites a tu vida en todas las áreas y en todas las cosas es el Espíritu Santo, que te unge con su presencia y con poder. Amén. Entonces, clave número 9. Ahorita te la doy. Dice Lucas 4:18. Jesús toma el rollo de Isaías y se va a esta porción de la escritura que está narrada en Lucas 4:18, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y luego el versículo 19 termina diciendo: y predicar el año agradable del Señor. Entonces Jesús está tomando la palabra profética y está declarando: esta palabra hoy se está cumpliendo sobre mi vida. Yo soy el cumplimiento de esta palabra profética, dice Jesús. Amén. Entonces Jesús, como hijo, toma la palabra profética y anuncia que Él es el cumplimiento de ella. Y quiere decir que Él está estableciendo el tiempo de redención. Él está diciendo: esta palabra se está cumpliendo sobre mí, porque el tiempo de redención se está estableciendo en la tierra, para que todos los pecadores se vuelvan a Dios. Acuérdate que la palabra declara que Él vino a libertar a los cautivos. Amén. Entonces, clave número 9. Los hijos maduros caminan en la revelación de la palabra de verdad. Los hijos maduros caminan en la revelación de la palabra de verdad. Y ellos saben, ¿ya me alcanzaste? Y ellos saben que son el cumplimiento de la palabra profética. Así como el Hijo fue el cumplimiento de la palabra profética, cuando Dios te habla proféticamente y te envía, tú sabes que tú eres el cumplimiento de la palabra que se dio. Entonces los hijos maduros entran en este entendimiento de que ellos caminan en la palabra profética, porque ellos son el cumplimiento de la palabra profética para estos tiempos que nos tocan vivir. Esos son los hijos maduros. Así que Jesús, como hijo, fue ungido con poder. Él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para hacer milagros y maravillas. Dice la Escritura que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Lo acabamos de leer. ¿Ven?
Entonces Jesús como hijo caminó en el amor del Padre y hacía el bien al cuerpo y al alma de los hombres. Les predicaba y los sanaba de todas sus enfermedades. Escúchame esta declaración. Sin el Hijo, ninguna buena obra es hecha. Dice la Escritura que como estamos en Cristo, Él preparó de antemano buenas obras para que tú y yo camináramos en ellas. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Amén. Entonces, sin el Hijo, nunca vamos a poder hacer buenas obras. Vamos a hacer muchas obras, pero buenas obras que el cielo califica, no las vamos a poder cumplir. Así que tú y yo, en Cristo, escríbelo así, los hijos maduros, en Cristo, tenemos la gracia y la fortaleza para poder hacer buenas obras. Jesús como hijo iba a todos los lugares. Él salía, iba a las necesidades y Él llevaba ollas de alegría para darle alegría a los corazones afligidos. Así que cuando Dios te envíe al lugar donde tú llegues, vas a llevar la alegría, aunque ese lugar esté casi en muerte, en tinieblas y en desolación. La alegría llegó porque llegaste tú con el óleo de alegría en tu vida. Amén. Dios te va a usar para llevarles esperanza y tú vas a ver cómo sus corazones se alegran cuando tú le hablas la palabra de esperanza a sus vidas. Ellos van a ser bendecidos y van a ser bien llenos, ¿verdad?, de lo de Dios, porque el gozo de alegría que hay en tu corazón se derramó y les alcanzó a ellos. Entonces, cuando Jesús iba y salía, ¿sí?, todos los milagros fueron la evidencia de que Jesús era el enviado del Padre. Así que Jesús como hijo nos enseña a caminar en justicia, a caminar en santidad, nos enseña a caminar en integridad, a caminar en obediencia, nos enseña a caminar en amor, amando lo que el Padre ama y aborreciendo lo que el Padre aborrece. Por eso se agradó Dios del Hijo. Jesús como Hijo nos enseña a caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos bajo la unción del Espíritu, el Espíritu Santo empieza a formar el carácter del Hijo en nuestras vidas para que nosotros podamos caminar como Él caminó. Amén. Así que Jesús como Hijo nos enseña a caminar en el ministerio de sanidad y milagros con un corazón manso y humilde. Jesús como Hijo vino a enseñarnos a caminar como hijos en el amor del Padre. Te quiero volver a leer la escritura que leí, la enseñanza pasada. Dice Gálatas, capítulo 4, versículo 6.
por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces escúchame, esto lo necesitas tú atrapar en tu espíritu. Nosotros no sabemos cómo ser hijos y Dios nos tiene que ayudar. ¿Cómo nos ayuda? Dice la Escritura que el Padre envió el espíritu del Hijo. Jesús como Hijo es nuestro modelo para aprender a ser hijos. Él es el Hijo perfecto. Él es el Hijo perfecto que ama al Padre en la perfección. Y dice que el Espíritu del Hijo fue puesto dentro de nosotros para que Él pueda decirle Abba Padre a través de nosotros y nosotros aprendamos a decir Abba Padre. Y el Espíritu del Hijo opera en nuestro corazón formando el amor del Padre, ¿verdad?, en una realidad que podamos experimentar en esta tierra como hijos e hijas de Dios. Dice la Escritura también que no sabemos cómo orar como conviene. ¿Qué hace Dios? Nos da el espíritu de oración para enseñarnos cómo orar. Y dice que Él, ¿verdad?, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y no que Él esté gimiendo. Escúchame, el Espíritu Santo no gime. Ya me rompiste la teología. No, Él nos enseña a interceder, pero nos pone palabras, nos pone algo dentro del espíritu, en lo profundo de tu espíritu, lo pone tan profundo que tú no encuentras palabras con que articular lo que está brotando de tu interior, lo que está saliendo, y no le encuentras palabras, y lo único que te sale es un gemido. Amén. Y entonces el que gimes eres tú, no el Espíritu, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles que brotan de tu interior, porque no sabes ni qué palabras usar. Es que lo amo tanto que no encuentro palabras que puedan describir cuánto ama mi corazón a mi Señor. Y lo amas tanto, tanto, tanto que te agarras, llore y llore y llore, y de repente quieres decirle te amo y nada más le dices y ahí, ¿sí te ha pasado, no? No me digas que no, por favor, no te hagas. A ver, te va a pasar aquí para que le hagas. Te sale re bien, así que no le hagas. A ver, ¿sí? Entonces dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo. Dile, ya no soy esclavo. Ya no. Dice, ya no eres esclavo sino hijo. Entonces dile a la persona que está a tu lado, eres hijo, porque yo también soy hijo, yo también soy hija. Somos hijos de Dios. Amén. Ya no somos esclavos. Y dice la Escritura, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Tenemos herencia, somos herederos. En esta tierra a lo mejor no nos van a heredar nada. Nada te va a tocar. A lo mejor sí, ¿verdad? Y gloria a Dios. Pero en Cristo Jesús tenemos la herencia del Padre. Amén. Así que hay herencia. Entonces, los hijos completamente maduros se mueven y caminan en la paz de Dios, en su autoridad y poder, caminan en libertad y gozo. Los hijos maduros caminan en la paz, autoridad, caminan en poder, en libertad, caminan en gozo. Y caminan con un corazón de servicio y un corazón humilde.
Los hijos maduros han aprendido a caminar en tal nivel de unidad unos con otros que han aprendido a celebrar los éxitos de otros. Y con esta declaración yo me adelanté, yo la estoy profetizando. Entonces, clave número 10. Los hijos maduros caminan en el poder y autoridad del Espíritu Santo. Hoy en la mañana, mientras Rosalba estaba enseñando la página 88 del manual de la obra del Espíritu Santo, mientras ella hablaba, yo escribía. Te voy a leer algunas cosas que yo anoté. Los hijos maduros son los que se sientan a la mesa a comer. Los inmaduros los invitas a comer y a todos le hacen el fuchi. Pero los maduros son los que se deleitan en la mesa del Señor. Los hijos maduros no pagan el precio. Ellos se deleitan en la presencia. Y Rosalba decía, ¿verdad?, que es muy común oír, ¿verdad?, que hay que pagar el precio. Hay que buscar al Señor, hay que orar, hay que ayunar, hay que adorar. Sí, es que hay que pagar el precio. Y entonces ella comentaba, ¿verdad?, que pues sí, el que no conoce a Dios y lo tiene que hacer pues porque soy cristiano y porque ni modo tengo que orar, ¿verdad? Pues, y ya me voy a acostar y pues ni modo tengo que leer un capítulo de la Biblia, ¿verdad? Y lo hacen porque lo tienen que hacer. ¿Sí? Están pagando el precio. Pero el hijo maduro es el que está en el corazón del Padre y se está gozando con el Padre, y el Padre le está hablando y el Padre le está revelando las cosas, que la palabra de Dios es un deleite para su vida, y no es pagar el precio, es deleitarse con la palabra, es deleitarse con la presencia, es deleitarse con la gracia y el favor de Dios que Él derrama. ¿Ven? Entonces, los hijos toman su posición de hijos por la sangre de Cristo. El hijo maduro ama con todo su corazón a su padre por ser su padre y no por lo que le da. ¿Ven? Los hijos maduros, lo que hablan tiene otro espíritu. El hijo tiene un espíritu diferente porque tiene una semilla santa.
Tengo muchas más, te voy a dar una más, nada más de lo que yo no tengo. Los que no vinieron a las 10 se la perdieron. Jesús como hijos nos imparte su espíritu de hijo para romper. Jesús como hijo nos imparte su espíritu de hijo para romper el espíritu de orfandad y establecer nuestra identidad de hijos. Amén. Entonces, quiero decirte algo, y esto ya viene de mi corazón para ti. En la iglesia hay una gran necesidad de paternidad. Son muchos los que llegan a la iglesia sin haber conocido el amor de un padre. Son muchos los que llegan a la iglesia de familias disfuncionales. Son muchos los que llegan a la iglesia que aunque tuvieron padres, pero no fueron padres para ellos. Tal vez un hijo o una hija que tuvo papá, pero el papá nunca les hizo caso y nunca les invirtió su paternidad, ¿verdad? Y no disfrutaron el tener un papá. Y estaba, pero como si no estuviera. Entonces muchos llegan a la iglesia sin haber conocido el verdadero amor de un padre. Y aunque son creyentes, aún no han vivido la experiencia de haber recibido el espíritu de adopción, que es el que te hace conocer que sí eres hijo, sí eres hija de Dios, que sí tienes un padre amoroso, que sí lo tienes. Pero tiene que ser revelado al corazón. Escúchame. El gran plan del diablo desde el inicio fue romper la relación de los hijos, de los primeros hijos, con su padre. Y ese mismo plan sigue haciéndolo hasta la fecha. Rompe la relación entre padres e hijos en la casa y luego lo rompe en la iglesia también. Porque en la iglesia somos una familia, la familia de Dios. Pero el diablo se encarga de romper la relación de los hijos espirituales con el padre espiritual. Y sí pueden estar en la casa, pero no están conectados con el corazón del padre. Entonces yo veo cómo Dios empezó todo con una familia desde el Edén, y luego levanta un hombre llamado Abraham y le dijo que en él todas las familias de la tierra serían benditas. ¿Te acuerdas? La promesa de Dios a Abraham. Dice, en ti todas las familias de la tierra serán benditas. ¿Por qué? Porque las bendiciones se imparten de los padres a los hijos. El legado se transfiere de papá a los hijos. Y el diablo, cuando se mete, ¿verdad?, y rompe la relación entre padres e hijos, está bloqueando la transferencia. Está bloqueando lo que el cielo quiere derramar a través de papá. Y lo bloquea, ¿verdad? Y ya no llegan las bendiciones a los hijos y a las hijas. Entonces, cuando viene este primer ataque, Adán y Eva, ¿verdad?, se separan del Padre, y de esta manera se soltó el espíritu de orfandad
desde el Edén. Y este espíritu de orfandad se disemina, ¿verdad? Corre por toda la tierra y causa daños a las familias, rompe el núcleo familiar, desbarata la integración de las familias y causa, ¿verdad?, un desastre en el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque falta la paternidad. ¿Sabes que este espíritu de orfandad fue el que formó un corazón de venganza entre los primeros hijos de la primera pareja? Dice la Escritura que Caín, ¿verdad?, se ensañó contra su hermano y en su corazón dijo: me voy a vengar, porque por causa de mi ofrenda no fue aceptada, me lo voy a escabichar. Y entonces brotó la venganza en su corazón, brotó el odio, el resentimiento contra su hermano y lo llevó a matarlo. Y entonces cuando Dios viene y le dice: Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Caín, ¿verdad?, cuando recibe ya el juicio de Dios, es echado fuera. Y Caín dice: grande es este peso que me ha caído, porque como un huérfano voy a salir errante por la tierra. Y Caín vivió la consecuencia del espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad lo desconectó de su papá. El espíritu de orfandad cerró su oído al consejo de papá. El espíritu de orfandad lo llevó, ¿sí?, a desarrollar odio, coraje y resentimiento contra su propio hermano. Este espíritu de orfandad, mis amados, se caracteriza por producir soledad, abandono, separación y aislamiento. Los huérfanos tienden a aislarse. Los huérfanos se sienten solos, aunque estén en medio de mucha gente. Están en medio de la congregación y se sienten solos, se sienten que nadie les hace caso, se sienten que nadie les habla, se sienten, ¿verdad?, rechazados, se sienten solitarios, se sienten abandonados. Y toda esta sensación los hace sentirse inseguros. No se relacionan, no le hablan a los demás, no pueden entablar, ¿verdad?, una amistad con otros, porque el mismo espíritu de orfandad los separa, los aísla. Este espíritu de orfandad genera celos y competencias y codicias en el corazón. Cuando tú ves a un huérfano y ves cómo reacciona cuando Dios bendice a otro de sus hermanos, y el otro hermano, ¿verdad?, es levantado y ve que está teniendo éxito, el huérfano empieza a hablar contra, empieza a criticarlo, empieza a sobajarlo, lo quiere tirar, lo quiere echar abajo, porque este mismo espíritu de orfandad, ¿verdad?, es un espíritu competitivo y no quiere que nadie, ¿verdad?, alcance lo que él no pudo alcanzar. Entonces, este espíritu genera codicia en el corazón, pero también genera un sentido de inseguridad en su propia vida.
Y esta orfandad produce enfermedades emocionales y enfermedades espirituales. Las personas huérfanas tienen problemas para conectarse con las demás personas. Por ejemplo, un esposo que es huérfano tiene problemas para amar a la esposa, tiene problemas para comunicarse con la esposa, tiene problemas para abrirle su corazón a la esposa, tiene problemas con los hijos porque no los puede amar, ¿verdad? Aunque quiera amarlos, no los puede, porque ese espíritu de orfandad los tiene atrapado. No se puede conectar con sus corazones, ¿verdad? Con los corazones de los hijos, y no los puede ayudar. El espíritu de orfandad lo lleva, ¿verdad?, en su inseguridad a meterse en el trabajo, y llego tan tarde que ya no puedo ver a la familia, ya les doy un besito cuando están todos dormidos, y en la mañana muy temprano ya me voy. Porque no puede convivir en familia. La iglesia está padeciendo y no se puede levantar a su propósito, y no puede caminar en la unción del Espíritu Santo, porque el espíritu de orfandad lo tiene atrapado y no cree la palabra, no cree las promesas, no cree las bendiciones. Las oye, pero no las puede recibir y no las puede abrazar. Y entonces, como está huérfano, no crece hacia la madurez porque no puede, no madura. Ya está casado, tiene hijos grandes, ya los hijos grandes ya están bigotones y ya tienen nietos, y sigue siendo un niño inmaduro o una mujer inmadura. Los inmaduros funcionan en la carne. Los hijos maduros son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando vienen todas estas inseguridades al huérfano, él vive una incapacidad para poder entrar en la madurez. Son tan inseguros que tienen dificultad de escuchar y recibir palabras de ánimo, palabras de reconocimiento, el buen consejo. No lo reciben porque se sienten que no son aceptados y tienden a aislarse de los demás. Llegan a la congregación cuando ya están todos para no saludar a nadie, y se sientan, ¿verdad? Y ya terminó el servicio y son los primeros en irse, y no saludan a nadie, con nadie se relacionan, no forman amistades, no forman, ¿verdad?, lazos de afectivos. Si somos una familia espiritual, entonces los hijos, ¿verdad?, tienden a jugar como hijos, tienden a correr como hijos y tienden a pelearse como hijos. Va a haber pleitos, pero cuando hay madurez, entonces lo que me dijiste sí me dolió, pero te perdono. Perdón, está bien, está bien. Es una madurez. Entonces quiero decirte algo muy, muy especial. Dice la definición que el huérfano es huérfano porque se le murió el padre. Entonces, el huérfano, aunque tenga el papá físico, pero siente que está muerto para él, está viviendo la orfandad en su propia casa o en la iglesia. Y entonces el huérfano, escúchame porque esto es bien tremendo, el huérfano no se siente hijo porque no tiene papá. No alcanza a entender por qué no puede ser hijo.
Él quiere ser hijo. Sabe que la Biblia dice que todos somos hijos de Dios, pero no puede entrar en eso, porque está incapacitado por la orfandad. Y la misma orfandad lo mantiene, ¿verdad?, en la inmadurez. Entonces menos comprende las cosas. Y aunque lee la Biblia, pero no hay comprensión de la Escritura, no viene la revelación a su vida. Porque el hijo, ¿verdad?, sabe que tiene un padre, pero el huérfano se siente que no es hijo. Entonces, hay muchos creyentes que no han experimentado el amor del Padre y se sienten huérfanos. Y esto le da entrada a espíritus de tristeza, de soledad, de opresión, y aún los llevan a dejar de buscar la presencia de Dios, porque se sienten solos, porque se sienten abandonados, porque se sienten rechazados, aún dentro de la iglesia, y su vida espiritual no se desarrolla. Los huérfanos tienen un sentido profundo de estar estancados, y ellos sienten que todo es fracaso. Se sienten decepcionados, apáticos, desanimados, derrotados, deprimidos. Hubo un momento, hubo un instante en la vida de Jesús cuando Él se sintió abandonado. Y Él mismo lo dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero sabes, el Padre tuvo que separarse, porque el único que tenía que morir en la cruz era Jesús, era el Hijo. ¿Y al Padre le dolió? Yo creo que no nos imaginamos cuánto. No nos imaginamos cuánto. Pero Jesús supo lo que era estar abandonado como un huérfano. Ahora, yo te quiero decir algo. El día de hoy se está rompiendo el poder del espíritu de orfandad en esta casa. Se está rompiendo. Yo declaro que el espíritu de orfandad, ¿verdad?, queda completamente expuesto y queda completamente derrotado. Y hoy declaramos que el amor del Padre va a empezar a ser derramado sobre nuestros corazones y nos va a dar la identidad de hijos, para que podamos vivir la experiencia de sentirnos verdaderos hijos y verdaderas hijas, aceptados, recibidos y amados por el Padre, para que nuestra vida pueda ser desatada a vivir la vida abundante a la que estamos llamados. Amén. Hoy se está rompiendo este poder. Entonces, antes de orar yo y de hacer la impartición, yo quiero que todos los que se sienten huérfanos corran acá adelante. Los que dicen: yo no tengo un papá. Y no tengas vergüenza, porque se trata de exponer las obras del infierno. Y la única manera de que el espíritu de orfandad sea quebrantado es cuando se revela el amor del Padre. Acérquense. Si hay una segunda fila, nada más a eso. Grupo de alabanza.
Gracias, Dios, porque tú te estás revelando como un Padre para nosotros. Señor, tú eres un Padre y no podemos seguir viviendo, Señor, sin la realidad de tu paternidad en tu vida. Señor, gracias porque tú eres el Padre, Señor, y gracias porque tú nos das, Señor, un Padre en la tierra que pueda, Señor, representarte correctamente. Señor, yo quiero levantar a cada uno, Señor, de los hijos y las hijas que han tenido un papá en esta tierra, Señor, que no fue un digno representante de tu paternidad, Dios. Y yo te pido que arranques del corazón toda raíz de amargura, toda raíz de resentimiento, toda raíz de dolor, todo lo que el corazón sufrió, Señor, por falta de un papá, Señor, un papá que te abrazara, un papá que te llenara de besos, un papá que te acercara a su corazón y te dijera: hijito, hijita, te amo tanto, que sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Un papá que verdaderamente te amara y te hiciera sentir valioso, te hiciera sentir valiosa. Señor, yo declaro que se cumple la Escritura. Se cumple Romanos 5:5, que el amor del Padre es derramado por el Espíritu Santo. Levanta tus manos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, tomamos autoridad por tu palabra y renunciamos. Dilo conmigo: yo renuncio a todo espíritu de orfandad y lo reprendo de mi vida, lo echo fuera de mí. Yo declaro que toda tristeza, toda soledad se desarraiga de mi corazón y declaro que todo sentimiento de abandono y de rechazo queda sin poder en contra de mi vida. Yo declaro que la depresión, el desánimo y la apatía no pueden seguir operando en mi vida, que el óleo de gozo, el óleo de alegría con el que Jesús me está ungiendo, es la misma unción que me está dando vida, salud y alegría a mi corazón. Aleluya. Déjame orar por ti. Señor, yo declaro que el día de hoy cada uno de los que estamos aquí recibimos el amor del Padre que está siendo derramado en nuestros corazones. Recibimos del Padre este derramamiento de amor y recibimos el espíritu de adopción que nos da testimonio de que somos aceptados como hijos de Dios. Padre, recibo, dilo, recibo el espíritu de adopción y ahora soy hijo de Dios, hija de Dios. Yo recibo el espíritu del Hijo que clama dentro de mí: Abba, Padre. Declaro que ya no soy esclavo, ya no soy huérfano, ya no soy ahora un hijo desamparado, una hija desamparada. Ahora soy hijo de Dios, hija de Dios, y soy heredero de Dios por medio de Jesucristo. Hoy, dilo, hoy, yo recibo la paternidad del cielo y recibo todos los beneficios y privilegios de ser hijo e hija de Dios. Recibo el espíritu de adopción que me da testimonio a mi espíritu que soy verdaderamente hijo de Dios. Y yo declaro que he sido aceptado como un hijo, como una hija, por el poder